Métodos por los cuales los demonios, por intermedio de las brujas, atraen y engañan a los inocentes para crecimiento de sus horrendas artes y compañía. Existen, ante todo, tres métodos por los cuales los demonios, por intermedio de las brujas, subvierten a los inocentes y mediante los cuales aumentan en forma constante la perfidia. Y el primero es por cansancio, por la provocación de enormes pérdidas en sus posesiones temporales, porque, como dice San Gregorio, el demonio nos tienta a menudo a ceder por pura fatiga, y debe entenderse que un hombre tiene poder para resistirse a tal tentación, pero que Dios lo permite como una advertencia para que no nos entreguemos a la pereza, y en ese sentido deben entenderse Jueces, donde dice que Dios no destruyó a las naciones para que por medio de ellas pudiese probar al pueblo de Israel, y habla de las naciones vecinas de los canaanitas, jebusitas y otros, y en nuestro tiempo están permitidos los husitas y otros heréticos, de manera que no puedan ser destruidos. Los demonios, entonces, por medio de las brujas, afectan a sus inocentes vecinos con pérdidas temporales, de tal manera que, por decirlo así, se ven obligados, primero, a pedir los sufragios de las brujas y luego a someterse a sus consejos, como nos lo han enseñado muchas experiencias. Conocemos a un extranjero de la diócesis de Augsburgo, quien antes de llegar a los 44 años perdió todos sus caballos en forma sucesiva por brujería. Su esposa, aquejada de fatiga debido a esto, consultó con brujas y después de seguir sus consejos, aunque eran malsanos, todos los caballos que compró, era carretero, fueron protegidos de la brujería. Y muchas mujeres se quejaron a nosotros en nuestra condición de inquisidores de que cuando sus vacas fueron perjudicadas por quedar privadas de su leche o de cualquier otra manera, consultaron con mujeres sospechadas de ser brujas e inclusive éstas les dieron remedios a condición de que prometieran algo a algún espíritu. Y cuando preguntaron qué deberían prometer, las brujas respondieron que solo una cosa pequeña, que aceptaran ejecutar las instrucciones de ese amo respecto de ciertas observaciones durante los santos oficios de la iglesia, u observar algunas silenciosas reservas en sus confesiones a los sacerdotes. Aquí es preciso señalar que, como ya se insinuó, esta iniquidad tuvo reducido y escaso comienzo, como que en el momento de la elevación del cuerpo de Cristo escupieron en el suelo o cerraron los ojos o mascullaron algunas palabras vanas. Conocemos a una mujer que todavía vive, protegida por la ley secular, que, cuando el sacerdote, en la celebración de la misa, bendice al pueblo y dice Dominus uobiscum, siempre agrega para sus adentros las siguientes palabras en la lengua vulgar: Ker, mir, Jesung, im ars ump, o inclusive dicen algo por el estilo en la confesión después de haber recibido la absolución, o no lo confiesan todo, en especial los pecados mortales, y así, poco a poco se ven llevados a renegar por completo de la fe y la abominable profesión del sacrilegio. Este o algún parecido es el método que las brujas usan con las honestas matronas poco dadas a los vicios carnales, pero preocupadas por las ventajas terrenales, pero con las jóvenes más dispuestas a los deleites y placeres corporales, observan un método distinto y trabajan por medio de sus deseos carnales y de los placeres de la carne. Y aquí es de señalar que el demonio se muestra más ansioso y ávido de tentar a los buenos que a los malos, aunque en la práctica tiente más a estos que a aquellos, porque en los malos se encuentra más aptitud para ser tentados que en los buenos, por lo cual el demonio se esfuerza más por seducir a todas las vírgenes y doncellas más santas, y hay razones para ello, además de muchos ejemplos, pues como ya posee a los malvados, pero no a los buenos, se esfuerza más por seducir a los buenos, a quienes no puede poseer, que a los malos, a quienes ya posee. De la misma manera, un príncipe de la tierra toma sus armas contra quienes no reconocen su poder, antes que contra quienes no se le oponen. Y he aquí un ejemplo: 2 brujas fueron quemadas en Ratisbona, y una de ellas, que atendía baños públicos, confesó, entre otras cosas, lo siguiente: que había sufrido muchos daños del demonio. Por esa razón había cierta virgen devota, hija de un hombre muy rico, cuyo nombre no hace falta aclarar, ya que la joven está ahora muerta, a disposición de la merced divina, y no querríamos que los pensamientos de él fuesen pervertidos por el mal,
y se le ordenó a la bruja que lo sedujese invitándola a su casa en algún día festivo, para que el demonio mismo, en forma de un joven, pudiese hablar con ella, y aunque ella intentó muchas veces cumplirlo, cada vez que hablaba con la joven, ésta se protegía con la señal de la Santa Cruz. Y nadie puede dudar de que lo hiciera por inspiración de un ángel santo para repeler las obras del demonio. Otra virgen que vivía en la diócesis de Estrasburgo confesó a uno de nosotros que se encontraba sola, cierto domingo, en la casa de su padre, cuando una anciana de esa ciudad acudió a visitarla y, entre otras palabras malignas, le hizo la siguiente proposición: que si lo deseaba, le llevaría a un lugar donde había algunos jóvenes desconocidos por todos los ciudadanos. Y cuando consentí, dijo la Virgen, y la seguí a su casa, la vieja dijo: ¿ves? Subimos a una habitación de arriba, donde están los jóvenes, pero cuídate de hacer la señal de la cruz. Le prometí que no lo haría, y cuando subía delante de mí, me persigné en secreto. En la cima de las escaleras, cuando ambas nos encontrábamos fuera de la habitación, la arpía se volvió hacia mí colérica, con un semblante horrible, y me miró y exclamó: «Maldita seas, ¿por qué te persignaste? Vete de aquí, sal en nombre del demonio». Y así volví a mi hogar indemne. De esto puede verse con cuánta astucia trabaja el antiguo enemigo en la seducción de las almas, pues de tal manera la encargada de la casa de baños, a quien mencionamos y que fue quemada, confesó que había sido seducida por una anciana. Pero se utilizó un método distinto en el caso de su bruja acompañante, quien había conocido al demonio en forma humana, en el camino mientras ella misma iba a visitar a su amante con fines de fornicación. Y cuando el demonio íncubo la vio y le preguntó si lo reconocía, y ella contestó que no, él replicó: «Soy el demonio, y si quieres estaré siempre dispuesta a tu placer, y no te faltaré en ninguna necesidad». Y cuando ella consintió, continuó durante 18 años hasta el final de su vida, practicando con él las diabólicas abominaciones junto con una total renuncia de la fe como condición necesaria. Existe además un tercer método de tentación por el camino de la tristeza y la pobreza, pues cuando las niñas han sido corrompidas y rechazadas por sus amantes, luego de copular inmodestamente con ellas, con la esperanza y promesa de casamiento con éstos, y se encuentran desalentadas en todas sus esperanzas y en todas partes despreciadas, recurren a la ayuda y protección de los demonios, ya sea con fines de venganza, para embrujar a esos amantes o a las esposas con quienes casaron, o con vistas a entregarse a todo tipo de lujurias. Mas ¡ay! La experiencia nos dice que estas jóvenes son innumerables y que por consiguiente también son las brujas que nacen de esta clase. Demos unos pocos de entre muchos ejemplos. Hay un lugar en la diócesis de Brixen donde un joven declaró los siguientes hechos sobre el embrujamiento de su esposa. En la época de mi juventud, amaba a una joven quien me importunaba para que me casase con ella, pero yo la rechacé y me casé con otra muchacha de otra región. Pero como deseaba complacerla por amistad, la invité a la boda. Acudió, y mientras otras mujeres honradas nos deseaban suerte y nos ofrecían regalos, ella levantó la mano y en presencia de las otras mujeres que se encontraban en torno dijo: «Después de hoy tendrás muy pocos días de salud». Mi novia se asustó, ya que no la conocía, pues, como dije, era de otra región, y pregunté a los presentes quién era la que nos había amenazado de ese modo, y me dijeron que era una mujer ligera y vagabunda. Ello, no obstante, sucedió tal como dijo, pues al cabo de pocos días mi esposa quedó embrujada de tal manera que perdió el uso de sus miembros, y aún hoy, después de 10 años, pueden verse en su cuerpo los efectos de la brujería. Si recogiéramos todos los casos similares que ocurrieron en un pueblo de esa diócesis, nos ocuparía todo un libro, pero están escritos y conservados en la casa del obispo de Brixen, quien aún vive para atestiguar su verdad, por asombrosos e increíbles que parezcan. Pero no debemos dejar en silencio un caso sorprendente y singular. Cierto conde de noble cuna del distrito de Westerich, diócesis de Estrasburgo, casó con una noble niña de igual cuna, pero después de celebrar la boda, no pudo durante 3 años conocerla carnalmente.
debido, como se demostró, a cierto encantamiento que se lo impedía. Con gran ansiedad y sin saber qué hacer, llamó en voz alta a los santos de Dios. Y ocurrió que fue el estado de Metz por ciertos negocios, y mientras se paseaba por las calles y plazas de la ciudad, acompañado por sus criados y domésticos, se encontró con cierta mujer que antes había sido su querida, y al verla y sin pensar en el hechizo que actuaba sobre él, le habló con bondad y en forma espontánea, por la antigua amistad que se tenían, y le preguntó cómo le iba y si estaba bien. Y ella, al ver la bondad del conde, a su vez inquirió muy en especial por su salud y sus asuntos, y cuando él respondió que estaba bien y que prosperaba, ella se asombró y guardó silencio durante un rato. El conde, al verla así, sorprendida, la invitó a conversar con él, de modo que ella preguntó por su esposa y recibió una respuesta parecida, que estaba bien desde todo punto de vista. Entonces ella preguntó si tenían hijos y el conde contestó que 3, uno nacido en cada año. Ante esto, ella se asombró aún más y volvió a guardar silencio, y el conde le preguntó: «¿Por qué, querida mía, haces averiguaciones? Estoy seguro de que te felicitas por mi dicha». Y ella replicó: «Por cierto que me felicito, pero maldigo a la vieja que dijo que encantaría tu cuerpo para que no pudieses tener relaciones con tu esposa, y en prueba de ello hay un cacharro en el pozo en medio de tu patio, que contiene ciertos objetos malignamente embrujados y fue puesto allí para que, mientras su contenido se conserve intacto, tú fueses incapaz de cohabitar. Pero ya ves, todo es en vano y me alegro». Al volver a su hogar, el conde no demoró en vaciar el pozo, y al encontrar la olla quemó su contenido y todo, con lo cual recuperó en el acto la virilidad que había perdido. Por eso la condesa volvió a invitar a todos los nobles a una cueva y a una nueva celebración de bodas, y dijo que ahora era la dama del castillo y las fincas, después de haber permanecido virgen durante tanto tiempo. En bien de la reputación del conde, no es conveniente nombrar ese castillo y fincas. De esto resulta claro que las brujas utilizan diversos métodos para aumentar su número, pues la mujer mencionada, por haber sido suplantada por la esposa del conde, lanzó el hechizo sobre éste con la ayuda de otra bruja, y así, como una brujería trae muchas otras a su saga.